pero ya está conspirando el Departamento de Estado contra las elecciones de Venezuela. Quisieran ellos tener un Hugo Chávez Frías como ejemplo, referencia, paradigma. Quisieran ellos tener un Fidel Castro Ruz. Quisieran tener ellos. No lo tendrán jamás. Extra urgente, último minuto. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Aquí les traemos las últimas noticias de Venezuela hoy, pero antes de entrar en materia les enviamos un saludo muy especial a estas personas que aparecen en pantalla, a quienes también les agradecemos por su valiosa sintonía. Así que no olviden comentarnos el país desde donde se reportan. Comenzamos con la mejor información internacional. Muchísima atención porque se prenden las alarmas en toda Venezuela en este momento. Estamos solo a días para las elecciones regionales y municipales en el país caribeño que por primera vez, por supuesto en más de 15 años, contarán con observación internacional. El Centro Carter y la misión de la Unión Europea acompañarán el proceso de este 21 de noviembre. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ya anunció que no reconocerá estas elecciones ya que están totalmente arregladas por la dictadura de Nicolás Maduro. La administración de Biden ha manifestado que según sus informes de inteligencia han podido confirmar que Maduro ya arregló todo para quedarse con estas elecciones. Aseguraron también que con la baja participación de las personas en estas elecciones, lo más probable es que darían la victoria al chavismo. Si sale menos del 50% a votar, el dictador se quedaría nuevamente en el poder. Es algo que es totalmente inaudito. Yo quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar ni un solo milímetro del poder que le he dado al pueblo de Venezuela. Voy a seguir en el poder, nada me sacará del camino. Pero mucha atención porque es que el gobierno norteamericano no se deja del dictador. Ya se está acabando el tiempo para que Maduro abandone el país. Confirman que tienen totalmente rodeado a Venezuela por si Maduro intenta escapar. Todo esto debido a que el gobierno norteamericano ha recibido información de que Maduro, si llega a perder estas elecciones regionales, ya tendría todo listo y preparado para tratar de escapar del país y no ser capturado. Obviamente Maduro no está dispuesto a entregar el poder. Escaparía para manejar a Venezuela desde otro lugar del mundo. Y algo que Estados Unidos advirtió es que las tropas norteamericanas se encuentran desplegadas alrededor de todo Venezuela. Tenemos totalmente rodeado al país por si Maduro intenta en cualquier momento escapar. Así fueron las palabras del gobierno de Joe Biden advirtiendo que el Comando Sur sigue a la espera de que den luz verde para participar en una extracción al dictador venezolano en el Palacio de Miraflores. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos categóricamente las acciones ilegales, los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, los cuales consideramos irrespetuosos del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos. Los entrenamientos militares se siguen dando en territorio colombiano. El terreno ya está preparado para una extracción. Aseguran que lo que están preparando es algo inminente y que cuando menos se lo espera el dictador será visitado por las tropas norteamericanas. Hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. ¿Quieren? Claro. Matar a Nicolás, porque la única forma de quitar a Nicolás es matándolo, asesinándolo. Continuamos con más noticias internacionales. Y presten mucha atención, amigas y amigos, el domingo 21 de noviembre Venezuela se aproxima a un nuevo circo electoral. Ya esta es la cuarta elección que no tiene en lo absoluto ningún reconocimiento de la comunidad internacional. Las elecciones pseudopresidenciales del 2018, las parlamentarias del 2020, una elección de alcaldes y esta que es una supuesta mega elección de gobernadores y alcaldes. Sin embargo, analicemos esto. Venezuela no puede de ninguna manera hablar de elecciones y por eso es que más bien le llamamos las no elecciones, porque el sistema electoral está prácticamente destruido, no existe. ¿Y por qué decimos que no existe? Pues porque en primer lugar el órgano que se dedica a la administración de los procesos electorales, como es el caso del Consejo Nacional Electoral o CNE, es un órgano totalmente cortado, secuestrado por el chavismo. Su presidente en este momento, es decir, el presidente del CNE, es un militante enardecido del chavismo. Desde ahí partimos. Es que ¿cómo podemos pensar que un sujeto como ese presidente del CNE podría significar una persona que garantice transparencia? Primer punto, en el Consejo Nacional Electoral no existe idoneidad, no existe
existe transparencia, ahí existe solamente militancia partidaria en favor del chavismo. Y un segundo punto es que los votos en Venezuela se contabilizan y se hacen de manera electrónica en unas maquinitas donde no tienes la comprobación física del voto directamente. Pasa a un proceso de contabilización electrónica con una programación informática simple. Es decir, la institución está completamente corrompida. Las maquinitas están corrompidas, señoras y señores. Recordemos que al principio la oposición se oponía a todo esto, pero luego de los diálogos en México y de que la oposición cometiera el gravísimo error de reconocer al CNE como institución legítima de Venezuela, al final de cuentas la dictadura decidió imponer sus propios dirigentes. Escuchemos esto: dirigentes colaboracionistas del chavismo para dirigir los partidos opositores como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, COPEI y otros partidos, los cuales fueron intervenidos por la dictadura. Entonces, estos partidos están en este momento siendo dirigidos por dirigentes colaboracionistas de traidores de su propio partido que obedecen al chavismo o madurismo. Se supone que estas elecciones son para elegir gobernadores y alcaldes, y bueno, haciéndonos la idea de que en verdad haya transparencia, que no se cometa ningún tipo de fraude, algo que en la realidad es imposible desde que el chavismo esté en el poder, pero asumiendo que no haya fraude. Aún así, hay que tener muy en cuenta que Maduro desde hace tiempo creó algo llamado los protectorados, una especie de enlace de Maduro en los estados para que los estados de Venezuela respondan a las decisiones de la dictadura madurista, de modo que con esto se le quita todo el poder a los gobernadores y todo el poder a los alcaldes, especialmente a los gobernadores, porque es que aquí hay que ver otro detalle, y es que el presupuesto que llega a las gobernaciones y a las alcaldías es un presupuesto totalmente paupérrimo. Si ni siquiera la dictadura central tiene los recursos para satisfacer las necesidades comprometidas a la población, mucho menos las gobernaciones, mucho menos las alcaldías. Todos los candidatos que han querido inscribirse se inscribieron. Más de 70.000 candidatos y candidatas. Récord mundial, récord Guinness. Más de 70.000 candidatos y candidatas. Todos se inscribieron. Más de 70 partidos políticos y movimientos políticos nacionales, regionales, el Consejo Nacional Electoral trabajando en plena unidad como un todo, tomando decisiones. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Y mucha atención a esta otra noticia, porque en este momento siguen sucediendo cosas que hacen que el dictador venezolano sienta la presión. Bueno, en esta ocasión vuelve a tomar protagonismo el Pollo Carvajal, porque es que ya han anunciado que se investigarán en España los pagos del régimen de Nicolás Maduro a dirigentes de Podemos, revelados por el ex jefe de inteligencia de Chávez, y estamos hablando por supuesto del Pollo Carvajal. Carvajal ha asegurado sobre él en la Audiencia Nacional que recibió fondos del régimen de Nicolás Maduro por trabajos de asesoría ficticios canalizados a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Para probar sus acusaciones, Carvajal remitió al juzgado un documento que tenía por objeto elevar al presidente de Venezuela la aprobación de fondos para la participación de PDVSA en el 21º Congreso Mundial del Petróleo en Moscú. En ese documento, fechado el 16 de octubre de 2016, se contrató a la empresa View Comunicaciones, la que según el ex jefe de la inteligencia venezolana habría sido utilizada instrumentalmente para la financiación irregular del partido Podemos. La contratación se realizó según esa documentación por importe de $532.520 para todo lo relativo a la participación de la petrolera estatal PDVSA en el referido congreso, incluyendo $110.000 para la gestión directa de View Comunicaciones. Avanzamos con más información. Y presten mucha atención, porque en otras noticias les contamos que ya denunciaron a Nicolás Maduro con una fuerte acusación. En este momento lo acusan de quedarse con más de $30 millones solo en un proyecto de construcción. Así como lo están escuchando, damas y caballeros, el diputado a la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, señaló a Nicolás Maduro de haberse robado más de $30 millones en las obras del tren Tinaco-Anaco que conectaría el occidente y el oriente de Venezuela. El legislador por el partido Voluntad Popular denunció que el régimen solo en esta obra se robó más de $30 millones. Además señaló que en la actualidad están descuartizando lo poco que hicieron y lo venden como chatarra. Este es un régimen de delincuentes e indolentes, ha dicho. El proyecto del ferrocarril Tinaco-Anaco fue iniciado por Hugo Chávez en el año 2006. Tenía como fecha de cumplimiento el 2012. Estaba garantizado a través de un convenio chino-venezolano y ya se había aprobado y entregado $50.000 millones del llamado Fondo Chino, un fondo de cooperación binacional entre Venezuela y China para el financiamiento de proyectos en el país sudamericano. Se trataba de un sistema de vías férreas de unos 13.000 kilómetros sobre el cual circularía el primer tren bala de Latinoamérica. El plan ferroviario fue diseñado inicialmente por el Ministerio de Infraestructura a través del entonces Instituto de Ferrocarriles del Estado. Conectaría en un principio los estados Cojedes, Guárico, Carabobo y Anzoátegui, aunque también había planes de extender las conexiones por todo el país.
Avanzamos con más información. Y muchísima atención a esto, porque por otra parte les contamos que pidieron a la Corte Penal Internacional que se haga justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Así como lo están escuchando, señoras y señores, defensores de los derechos humanos recordaron que en el mes de junio se publicó un informe en el que se menciona que existe una base razonable para creer que en el país se cometieron delitos de la competencia del organismo. Varios activistas de derechos humanos de Venezuela pidieron recientemente al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que se haga justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y de los que responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro. La solicitud se realizó en un encuentro en el que varias madres de manifestantes asesinados en protestas y familiares de ciudadanos calificados como presos políticos expusieron sus casos, tal y como se dio a conocer mediante una nota de prensa difundida por la oposición. Ya son 7 años de la ejecución extrajudicial de mi hija, en la que participaron 24 militares del Estado venezolano y solo 2 han sido juzgados. Así lo afirmó durante el encuentro Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien murió durante las protestas del 2014. Moreno instó al fiscal de la Corte Penal Internacional a que se haga justicia con todas las madres que han perdido a sus hijos por culpa del régimen de Maduro. Además, se refirió que para ella se trata de una tragedia que la obliga a soportar no solo la pérdida de su hija, sino también la ausencia de justicia. También tomó parte Carmen Bracho, madre de Miguel Castillo, joven que murió en Caracas durante las protestas de 2017, quien agregó que ser víctima de una violación de derechos humanos en Venezuela es igual a quedar mudo, ya que nadie atiende, nadie es competente y la única forma de ser escuchado es a través de los órganos de justicia internacionales. Todas las víctimas y familiares de presos coincidieron en la necesidad de que instancias internacionales intervengan para que sean condenados los culpables de los crímenes que denuncian. Le pido al fiscal Karim Khan que se ponga en nuestros zapatos como hijas, madres o esposas. Esta es una lucha que no es fácil y cuando no ha terminado la lucha no vemos ni siquiera luces en el camino. Que intervenga para hacer el bien y que cumpla con su mandato. Así lo dijo Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández da Costa, considerado preso político desde 2018. El pasado 15 de junio la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió un informe en el que se indicó que existe una gran base razonable para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de la competencia de la Corte al menos desde 2017. El documento fue emitido el día que terminó su labor la anterior fiscal Fatou Bensouda. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, rechazó lo contenido en el texto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y tildó las conclusiones de apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.